Y continuamos con más del balance de la Guardia Nacional a 3 años de su creación. Y me da mucho gusto saludarte, Juan María Naveja, para analizar este tema. ¿Realmente ha funcionado? ¿Cuál es el balance? Mencionaba algunos datos, incluso que antes de su creación no había tantos asesinatos como hasta ahora que se han registrado. Hay 17 estados, por ponerte un dato, en donde se han registrado más personas asesinadas con la presencia de la Guardia Nacional en las calles. ¿Cuál es la situación, Juan María? Hola Lidia, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y saludar a la audiencia de Mega Noticias MX. La verdad es que si excluimos estados como Yucatán o Campeche, el resto de la República Mexicana ha registrado toda clase de situaciones de violencia, toda clase de situaciones de inseguridad. Es de decir que la Guardia Nacional lamentablemente no ha sido, y ya no fue la respuesta. Estamos ante un tercer gobierno que experimenta con la inseguridad que vivimos todos los mexicanos. Y sí, son 3 años, pero 3 años de un planteamiento que no fue el correcto, que no fue el adecuado. Recordemos que durante los últimos 10, 12 años, quizás 15, el presidente López Obrador insistió en que el ejército tendría que regresar a los cuarteles, que los soldados no estaban preparados. Anda por ahí dando un video, Lidia, no sé si ya lo viste, del hoy diputado federal, el actor Damián Alcázar, que incluso los califica de asesinos, le hace señalamientos que comentaba antes de ser legislador de Morena, y pues ahora resulta que todo está en manos del ejército. A ver, no se trata de denostar a las Fuerzas Armadas. Sabemos perfectamente para qué están hechas las Fuerzas Armadas. Son la custodia de la soberanía nacional. Son quienes deben dar la certeza de país en otros ámbitos muy diferentes de lo que se refiere a seguridad pública. Los militares no están hechos para esa tarea. Eso no es nuevo, eso lo sabemos desde el principio. Tampoco lo que hoy decía el presidente de la República. Si el presidente está descubriendo ahora que había 400,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, pues qué poca información tenía, porque eso ya lo sabíamos desde los tiempos de Felipe Calderón. Las Fuerzas Armadas han tenido a lo largo de la historia una preparación, un derrotero muy específico. Y mira lo que son los contrastes, Lidia. ¿Qué está pasando en este momento en la mina de Coahuila, en Sabinas, en la comunidad de Agujita? Está el dispositivo de los elementos de la Defensa Nacional, como suele suceder cada que se presentan este tipo de desgracias. ¿Por qué? Pues porque tienen esa formación, para eso están hechos y tienen elementos suficientes, tienen el equipo adecuado para poder acudir. Lamentablemente, pues están en una situación muy complicada, muy compleja, y llegar al rescate de los mineros que allí quedaron atrapados tomará su tiempo, tomará quizás días, no sabemos qué es lo que sucede. Recordemos que en 2006 en Pasta de Conchos, que era una mina mucho más grande, pues vivieron momentos como los que ahora se están reproduciendo, lástima con muchas familias. Pero ahí están los soldados, ahí están los militares. ¿Qué pasó anoche en Jalisco y en Guanajuato, mi querida Lidia? Este desastre que se presentó, que se registró, vaya, no es nuevo, son las reacciones, las réplicas por parte de grupos delictivos. ¿Tú crees que necesitábamos que hoy el presidente nos dijera por la mañana que era la reacción, era la respuesta de grupos delictivos que habían sido contenidos por parte de elementos de seguridad? Pues no era nada nuevo, era simplemente sumar 2 más 2, porque esto lo hemos vivido cuando se han atrapado al Chapito, cuando se han atrapado al Hijo del Mayo, cuando han ocurrido igual con líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Son reacciones que siempre son previsibles. Es más, las autoridades debieron saberlo, ¿no? Porque, oye, más de 20 Oxxos, pues que pareciera que Oxxo, uno de los adversarios que siempre dice el presidente de la República, no sé por qué le agarraron contra los Oxxos, que fue una cantidad importante de esas tiendas de conveniencia que fueron incendiadas, vehículos. Repito, todo esto es una réplica que ya conocemos. Ahora, vamos concretamente a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es lo que trató de hacer Felipe Calderón al instituir, al desarrollar, al ampliar las funciones y la capacitación de los elementos de la Policía Federal, y
concretar un equipo que llegó a tener hasta 40,000 elementos, que había gente metida en la corrupción, como hay en el ejército, como hay en la marina. Este no es un mundo de gentes blancos y negros. Tenemos esa problemática en todo el mundo, al fin, seres humanos. No podemos entrar a esa inocencia o ingenuidad de que por ser militares van a ser automáticamente personas incorruptibles, o por estar bajo el mando del comandante en jefe López Obrador van a dejar de ser, no podemos mencionar más allá de lo que ha sucedido con algunas licitaciones. Allí veríamos que no es tan limpio lo que ha venido sucediendo, pero eso es tema para otro momento. Lo que estamos hablando es de la Guardia Nacional. Con Enrique Peña Nieto se quiso dar el paso a la gendarmería, y en cuanto al paso a la gendarmería se le dio la responsabilidad. Ese fue un grave error, desaparecer las funciones de la Secretaría de Seguridad y dejarlas en manos de la Secretaría de Gobernación. Gobernación es un área que tiene la política interna como mayor responsabilidad. Darle, como lo hizo Peña Nieto, todavía las partes de seguridad, bueno, pues ahí estuvo la consecuencia. Ni policía, ni gendarmería, y pues las consecuencias estuvieron a la orden del día. López Obrador hizo lo mismo, hizo exactamente lo mismo. Trazar su proyecto, él dice ahora que quiere que se le dé un sesgo fuerte para que no llegue un nuevo gobierno y que le dé que la desaparezca. No, pues lo mismo, ¿no? El próximo gobierno puede convocar al Congreso para hacer modificaciones, y como él lo hizo por la misma vía, que no se está cumpliendo, por cierto, porque la Guardia Nacional se aceptó, se aprobó en el Congreso como un órgano de integración, de operación por civiles y no por parte de militares. Y hoy lo que estamos viendo es que los más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional son soldados, son militares. Ahí estás viendo el despliegue, todo este despliegue que se está viendo es de militares, no es de policías. Hemos comentado la diferencia cuando los operativos policíacos se hacen bien, como ha ocurrido en la Ciudad de México, en donde la policía que comanda Omar García Harfuch, un hombre preparado, un hombre que ha desarrollado su trayectoria como policía, pues nos demuestra que la seguridad pública, hablo de seguridad pública, debe ser ejecutada por policías. Y si a esto agregamos una buena coordinación de gobiernos municipales, gobiernos estatales, pues entonces podemos aspirar a tener un mejor panorama. No significa que vamos a arreglar este problema. Mi querida Lidia, el problema del narcotráfico, el problema del tráfico de armas, del tráfico de personas, es un problema mundial. Y si no hacemos o no buscamos una solución mundial, o por lo menos continental, o cuando menos con nuestros vecinos cercanos, no vamos a llegar a una solución. Conocemos perfectamente toda esta problemática que va imbricando a los diferentes países en donde sus criminales van participando. Entonces, esta Guardia Nacional nos está quedando a deber, Lidia, nos está quedando a deber porque no tuvo desde un principio una respuesta a las inquietudes bajo las cuales fue creada. Desaparecer de golpe a 40,000, 38,000, los que hayan sido policías federales que ya estaban capacitados y que hoy no sabemos dónde están, Hoy no sabemos si pertenecen a empresas de seguridad privada o algunos de plano se fueron a la maña, como suele decirse, y que lamentablemente tú estás ahorita en un estado en donde te puedo garantizar, te puedo apostar doble contra sencillo, mi querida Lidia, que los municipios poblanos y el estado de Puebla pues han sido depauperados, han sido poco apoyados para poder luchar contra la criminalidad, porque no tienen recursos, porque el gobierno federal les ha limitado los recursos. Y lo mismo te puedo decir de lo que ha sucedido en estados como Jalisco, que lo conozco muy bien, o como Guanajuato. ¿Te acuerdas cuando se detuvo al Marro y se dijo que con él, al terminar con el cártel de Santa Rosa de Lima, íbamos a avanzar en la lucha contra el crimen en Guanajuato? Pues ve, ahora estamos viendo que se están presentando otros pequeños grupos, otras pequeñas células que están invadiendo o se están poniendo de acuerdo con los grandes cárteles. Así que pues creo que no tenemos en la Guardia Nacional la respuesta que esperábamos, como no la tuvimos con la policía de Calderón o con la gendarmería de Enrique Peña Nieto, mi querida Lidia.
Y justo te iba a decir, Juan María, y ya no la tuvimos, ¿no? El tiempo se nos está acabando y todo depende, ya mencionabas, de la administración que viene, si le da seguimiento a este proyecto o, bueno, a esta estrategia del gobierno federal, si se continúa o no para ver siquiera alguno de los resultados, Juan María. Y déjeme de cerrarte diciendo que hoy se está presentando una acusación por parte de Isabel Miranda de Wallace en contra del presidente de la Corte. Mi querida Lidia, imagínate en qué andamos cuando la señora Isabel Miranda de Wallace, quien ha venido en la lucha contra el secuestro por el secuestro de su hijo, bueno, pues ahora está tomando la decisión de demandar al presidente Arturo Saldívar. Esto nos marca sencillamente en qué condiciones andamos con respecto a la Corte, que tiene en sus manos un asunto pendiente de la Guardia Nacional que no se ha resuelto en 2 años, fíjate, 2 años han pasado y el asunto de que la Guardia Nacional o el Ejército tenga tareas de seguridad pública se resuelva. Vamos a ver ahora que el presidente mandará otro decreto, acuerdo o lo que mande y que seguramente se va a judicializar, pues se va a pasar lo que le resta de gobierno, mi querida Lidia. Y a ver las reacciones que habrá mañana en la mañanera, valga la redundancia. Muchísimas gracias, Juan María, siempre un gusto platicar contigo.